Hola, buen día. Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento les voy a presentar una reflexión, un estudio que tiene que ver con la posición, especialmente del cristiano, también la identidad y la unidad que debe haber en la iglesia. Es una parte muy interesante que nos presenta el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, en la segunda parte del capítulo 2, empezando desde el versículo 11 en adelante. Dice así: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. La iglesia de los Efesios entonces era una iglesia no judía, gentil, en los inicios de la iglesia, en el libro de los Hechos, pero aquí estamos en la carta de los Efesios. Recordemos que Pablo está en prisión en Roma y desde ahí está escribiendo la carta. Les está diciendo a los gentiles en Éfeso que recuerden. Recordar es algo muy importante, lo que el Señor ha hecho por nosotros, de dónde el Señor nos sacó. En el Antiguo Testamento, antes de que el Señor viniera, antes de la venida de Cristo, Dios había hecho un pacto con un pueblo, el pueblo de Israel, a través de la circuncisión. Este pacto incluía o traía consigo las promesas, traía bendición y en sí traía la presencia de Dios hasta la venida del Mesías, o sea, Cristo. Cuando escribieron los profetas en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, ellos profetizaron acerca de que los gentiles iban a ser salvos. Pablo entonces está recordando aquí, le dice dos veces: recordad que antes estabais fuera de todas las promesas, fuera del pacto, fuera de la presencia de Dios, y estabais en el mundo sin Dios y sin esperanza, antes. Pero ahora, dice el versículo 13, esto es importante, porque vamos a ver aquí todos los elementos que nos dan la posición que tiene actualmente la iglesia de Cristo. Pero ahora vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces lo primero es un acercamiento a la presencia de Dios. Dice por la sangre de Cristo, que se está refiriendo a la sangre, a la vida que Cristo dio por nosotros en expiación o pago por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. O sea que Él vino a dar su vida, Él vino a morir por nosotros, nos vino a rescatar y a salvar con su sangre. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Lo otro que el Señor nos dio es paz. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una paz shalom, que es paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz con los demás. En esto de paz con los demás está incluido la paz entre los dos pueblos. Ya no hay, delante de Dios ya no hay judíos ni gentiles dentro de la iglesia, sino que Él formó un solo organismo que recibe el nombre de Iglesia de Cristo. En los tiempos de Jesús y en los tiempos de Pablo, el templo de Jerusalén, el templo de Herodes, el segundo templo, había una pared que dividía al patio de los gentiles y el patio
del pueblo de Israel. Esta pared fue derribada cuando el Señor muere en la cruz del Calvario. Dice el versículo 15, aboliendo en su carne, aquí se está refiriendo a la muerte del Señor Jesús en la cruz, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Él abolió entonces los ritos ceremoniales, todos los sacrificios, porque él vino a cumplir la ley y vino a formar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, un solo hombre. No se refiere a un individuo, sino a un organismo, sería un organismo vivo, que es la iglesia. Y dice aquí, para reconciliar con Dios a los dos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, es decir, judíos mesiánicos, judíos que creen en Jesús, y gentiles que creemos en Jesús también, habiendo dado muerte con su muerte a la enemistad, y anunció a los que estaban, a vosotros que estabais lejos, o sea, gentiles, que estábamos lejos antes, y pasa a los que estaban cerca, al pueblo de Israel, porque él vino primeramente, como dice Romanos 1:17, al judío primeramente, y también al griego o al gentil. Y el versículo 18 es muy interesante porque menciona aquí al Dios Trino, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque por medio de Él, o sea, es por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre, al Dios Padre, en un mismo Espíritu. Así que, entonces la buena noticia aquí es la siguiente, la que nos da a nosotros nuestra posición y nuestra identidad y aún unidad dentro de nosotros como cuerpo de Cristo. Ya no sois más extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Entonces ya tenemos derechos nosotros, tenemos una ciudadanía que está en los cielos, y somos familiares, somos de la familia de Dios. Cada vez que nos acercamos en oración, entonces debemos recordar que tenemos derechos como hijos, que somos parte de la familia de Dios, que nos acercamos a Dios como un Padre, y lo hacemos en nuestro espíritu. Ahora, algo que ya para ir terminando, que Pablo habla, es la comparación de nosotros, la iglesia, como un edificio y como un templo. Ya no es el templo, ya no se está refiriendo a un edificio, sino que ya son personas. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien, o sea, en Cristo Jesús, todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, para llegar a nosotros a ser parte del pueblo de Dios, necesitamos creer en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, recibirle a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. El nombre es que Él es Salvador, nos salva por su cruz, por la sangre de Cristo. Les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Esta misma forma es para judíos y gentiles y para cualquiera. Esto nos une porque es algo interior, pero luego viene un proceso de edificación, y Dios lo compara aquí con edificar un edificio donde cada uno de nosotros somos piedras, como lo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:24, que somos piedras vivas, y nos edificamos. Todo el edificio se ajusta y se edifica por medio de
la piedra angular, que es Cristo Jesús. Cristo entonces sostiene todo el edificio, sostiene el cimiento. Es una piedra que era una piedra que estaba en la esquina y que sostenía las dos partes. Entonces la doctrina de Cristo, la fe en Cristo nos va a sostener, pero el fundamento es el fundamento de los apóstoles y profetas. Vamos a entender esto aquí como los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo se basa mucho en la profecía, en el profeta Isaías. El apóstol Pedro, cuando da su discurso en el Pentecostés, se basa en el profeta Joel. Jacobo y en Amós, cuando habla en Juan 15:15, y así los otros. Por ejemplo, Juan tiene mucho que ver con el profeta Daniel, pero es entonces, aquí dice, en quien, hablando del Señor Jesús, también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Entonces, para concluir, recordemos que nosotros como creyentes somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios en espíritu. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? El Señor te ama. El Señor quiere que tú vengas confiadamente al trono de su gracia para recibir el oportuno socorro y alcanzar la misericordia en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo y con la luz de su palabra. Que Dios te bendiga. Espero que puedas ser edificado con estas palabras. Te invito a que puedas compartir este video, que mires los anteriores, y si alguien no se ha inscrito, que se haga favor de inscribirse con la campanita, el clic en la campanita de notificaciones.